Ya. Buenas tardes a todos. Les agradecemos la concurrencia. Este es nuestro 13º ciclo de PISA Seminar, si no mal recuerdo. Y hoy tenemos el placer, el agrado de tener a nuestra invitada Carolina Morales. Carolina es una licenciada en astronomía, de la Universidad Católica. Ha sido invitada especialmente por el equipo de PISA Seminar porque en principio PISA Seminar es organizado para el posgrado de física, pero nos parece relevante la interdisciplina entre física y astronomía. También nos parece relevante presentar las últimas tendencias de astronomía en términos de radioastronomía. Carolina desarrolló todo su pregrado en la Universidad Católica, desde 2015 al 2019, perdón. Y su trabajo de licenciatura se tituló Caracterización del radiotelescopio SRT usando un dron, con el cual pudo egresar, como digo, en el año pasado. Y aquí lo va a presentar por primera vez a un público masivo. Así que Carolina, cuando quieras, el micrófono es tuyo y puedes presentar tu presentación. Ya, ¿se escucha bien? ¿Pueden confirmar? Muchas gracias por tu introducción, Juan. Y nada, pues entonces voy a empezar, ¿ya? El título de mi investigación es, tal como lo dijo Juan, caracterización del radiotelescopio SRT utilizando un dron. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que aquí hay varios asistentes que no conocen mucho de la astronomía, de las tendencias que se están desarrollando ahora. Hay muchos que se están recién introduciendo al mundo de la física, entonces voy a hacer una descripción súper completa y todos van a entender, ¿ya? Así que no se preocupen. Bueno, para empezar, voy a hablar un poquito como de qué voy a hablar hoy día. Primero voy a hablar sobre la motivación, qué nos lleva, o sea, qué me lleva a mí particularmente a pensar en desarrollar este proyecto, ¿ya? La importancia científica y por qué es relevante hacerlo. Luego voy a hablar del método de calibración en sí, cómo lo construí, cómo lo llevé a cabo, las pruebas, ¿cierto? Bueno, luego de eso vienen las pruebas que realicé y ciertas modificaciones de que es muy importante notar, y también se lo menciono a la gente que está recién introduciéndose, si hay alguien que quiere desarrollarse en la física experimental y todo, se van a dar cuenta de que el mundo real nunca funciona como el mundo que uno plantea en las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno desarrolla trabajos experimentales, siempre tiene que realizar modificaciones. Bueno, de eso se trata un poco la cosa. Luego voy a mencionar los resultados que obtuve de este método de calibración y luego, finalmente, ¿con qué podemos llegar en este método? O sea, ¿cuál es nuestro goal más grande? ¿Cuál es nuestro objetivo más grande? ¿Hasta qué podemos llegar? Y ciertas cosas que quedaron pendientes de desarrollar en este método, porque un semestre no es mucho para trabajar en algo así. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué me motivó a mí a pensar en desarrollar en este método? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en radioastronomía particularmente, ustedes saben que la atmósfera terrestre tiene una ventana en la longitud de ondas de radio, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la radiación que tiene longitudes de onda de radio pasa sin problema a través de la atmósfera terrestre, ¿sí? Entonces no tenemos este problema como pasa, por ejemplo, en otras bandas, en otras longitudes de onda, de que no, la presencia de la atmósfera nos dificulta, ¿cierto? Produce como problemas, ruido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la longitud de onda, especialmente de radio, es súper importante en astronomía? Porque la atmósfera terrestre es transparente ante esta longitud de onda, ¿sí? Por eso los más grandes telescopios como ALMA, por ejemplo, son radiotelescopios. ALMA es un radiointerferómetro, ¿cierto? Entonces tiene antenas súper grandes. Funciona espectacular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema, dirán ustedes? Entonces, ¿por qué desarrollar un método para calibrar y conocer bien el patrón que tiene la antena, ¿cierto? Esto es porque, ya que la atmósfera no es un factor determinante para tener mediciones de alta calidad, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? La respuesta de la antena. La respuesta de la antena va a ser un factor limitante en cómo nosotros vamos a estar recibiendo esa radiación que viene desde fuentes astronómicas,
¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante desarrollar un método que nos permita conocer la respuesta que tiene la antena, ¿sí? Ya que como dije antes, la radiación simplemente pasa por la atmósfera, no tenemos problema con eso, nuestra limitación no es la atmósfera, ahora es la antena, los fierros, eso es nuestra limitación, conocer bien cómo recibe la radiación mi plato de la antena, ¿sí? Entonces, esa es la motivación. Antes de continuar con el desarrollo del método, es primero importante definir el patrón de radiación de una antena. ¿Ya? Y esta es la única diapositiva en la que vamos a ver como teoría, ¿cierto? Así que luego de esto, ya no se preocupen de, de tener que entender más conceptos, ya, aquí hay que concentrarse en que lo único que nos importa para entender todo este problema es que el patrón de radiación, tal como lo dice ahí en mi diapositiva, dice que es la representación esquemática de la distribución de la energía irradiada en el espacio en función de la dirección. Ya, en palabras más simples, el patrón de radiación nos sirve para representar la emisión o recepción de un frente de onda en una antena. Por ejemplo, ahí en la foto que tengo puesta ahí es el patrón de radiación para una antena parabólica, como son las antenas de astronomía, como la que mostré en la diapositiva anterior. Esa es una antena parabólica. ¿Ya? Entonces el patrón de radiación de una antena se ve así. ¿Ya? ¿Qué significan esas formas? Nosotros podemos entender la directividad que tiene una antena al ver la forma que tiene el patrón de radiación. Por ejemplo, de una antena parabólica vemos que es directiva, ¿cierto? Que hacia adelante es donde recibe como más fuerte la emisión o recepción, ya que ustedes saben que las antenas pueden ser emisora o receptora. En esa dirección está privilegiada la recepción o emisión de radiación, ¿sí? Porque, por ejemplo, eso es lo que nos importa en astronomía, nos importa a dónde estamos apuntando, es donde queremos recibir nuestra radiación, ¿cierto? De eso habla la directividad. ¿Qué tan directiva es una antena? Es qué tan privilegiada tiene la recepción en una dirección en particular. Por ejemplo, esta que es parabólica. Les voy a poner otro ejemplo para que entiendan mejor. Por ejemplo, una antena de celular no necesita ser directiva. La idea de una antena de celular es que yo pueda recibir la misma información de todos lados. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, una antena celular no me interesa que sea directiva. El patrón de radiación de una antena de celular se vería como uniforme en todas las direcciones. En una antena de astronomía se ve más o menos así. No me interesa que tenga una dirección privilegiada en la cual yo recibir radiación. ¿Sí? Lo que no mencioné antes, no sé si lo dijimos antes de empezar, que pueden escribir las preguntas, si tienen preguntas entre medio, las pueden hacer en el chat, para así no tengan que esperar hasta el final. Bueno, entonces, eso sobre el patrón de radiación. Ya, entonces podemos entender la directividad de una antena viendo ese patrón de radiación y al final eso es lo que yo quiero caracterizar, eso es lo que yo quiero encontrar. ¿Qué forma tiene ese patrón de radiación para la antena que yo quiero caracterizar? ¿Sí? Bueno, otros conceptos que salen ahí en la diapositiva, hablo del campo lejano. ¿Qué es el campo lejano? Es la región en donde la distribución de este campo no depende de la distancia de la antena, o sea que es uniforme, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre cerca de la antena las cosas no se comportan como deberían comportarse, ¿sí? Entonces necesitamos estar a una distancia determinada que está dada por 2D cuadrado sobre lambda, donde D es el diámetro que tiene mi antena receptora y lambda es la longitud de onda de radiación que estoy recibiendo. ¿Sí? Entonces, con ese número, esa distancia determinada, yo estando más lejos de esa distancia, funciona todo perfecto, puedo estudiar la radiación sin ningún problema, ¿cierto? Porque siempre cerca de la antena pasan cosas que extrañan. ¿Ya? Entonces, en esta región es donde vamos a definir nuestros parámetros como la directividad, el patrón de radiación, y ahí tengo un concepto que es el beam del telescopio. Cuando yo hable del beam, que de hecho es lo que finalmente voy a encontrar, esa palabra beam, me refiero a principalmente el lóbulo principal que sale ahí en la figura, sale como main lobe, ese, me refiero al beam del telescopio, que es al final, Claro, me importa caracterizar, dime. que se ven los cuadros del chat. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Por qué no me dijeron? El otro Ya, también, ahí sí. se ve el otro también. No sé ¿Lo cuál. cierro? No sé cómo cerrarlo. Ahí, ¿mejor? ¿Se Igual ve sigue mejor? tapando, no sé por qué. Ya, ahí sí, ¿En ahí sí, serio? ahí sí. Ya. Bueno, entonces, Si hay preguntas, Flaco, si hay alguna pregunta, tú me ah, decís. sí, yo te digo eso. Ya, pucha, no había cachado. Bueno, entonces, lo que me refiero con el beam de telescopio es la forma que tiene esta parte principal del patrón de radiación, que al final es la parte que a nosotros nos interesa, es para donde estamos apuntando, ¿cierto?
ese beam yo lo puedo caracterizar con el ancho a la media altura, que es, según la sigla en inglés, lo que sale ahí, HPW, o sea, BW, Half Power Beamwidth. Yo puedo caracterizar el ancho que tiene esa vueltita, que es el lóbulo principal o el beam, como 1.02 por lambda partido D, donde lambda es la longitud de onda a la que yo estoy observando y D es el diámetro de la antena. ¿Ya? Y bueno, otro parámetro, otro concepto que es importante conocer es la ganancia. La ganancia simplemente nos está indicando como cuánta potencia yo recibo en el lóbulo principal versus a como si la antena fuera como isotrópica. Con isotrópica me refiero a que apunta igual para todos lados, ¿no? La recepción es igual para todos lados. ¿Ya? Entonces la ganancia es un indicador de la directividad también. Si yo tengo mucha ganancia significa que es muy privilegiada esa dirección, ¿sí? Ya, entonces con eso, si no hay ninguna pregunta, esos son todos los conceptos que necesitamos conocer para entender todo el método de calibración a continuación. Así que, bueno, el método se trata entonces de que yo quiero mapear la forma y el tamaño que tiene ese beam, parándome, por ejemplo, no sé si ven mi cursor, la idea es que yo, claro, voy a ir volando el dron, ahí voy a explicar más sobre eso, y me voy a parar, por ejemplo, en este punto, voy a ver cuánta potencia recibo, me voy a parar en este punto, voy a ver cuánta potencia recibo, y así sucesivamente, y ahí voy a poder ir reconstruyendo, ¿sí? Entonces, la función de Airy que sale ahí es, teóricamente, la forma que debería tener este beam. Entonces, el lóbulo principal simplemente de esa función de Airy, yo la voy a aproximar con una función gaussiana, que es la que se ve aquí en la figura, ¿cierto? Entonces de eso se trata el método de calibración, de ir parándome como en distintos puntos, ver cuánta potencia recibo y así poder ir reconstruyendo la forma, ¿sí? Entonces, bueno, el telescopio que voy a caracterizar en esta oportunidad, bueno, ya lo caractericé, pero el telescopio que usamos es un Small Radio Telescope, que es un telescopio que está disponible en el Observatorio UC de la Católica. No sé si algunos de ustedes han ido, algunos sí, algunos no. Este telescopio está disponible en el Observatorio de la Católica, de hecho hay 2 antenas de esta, con ambas podemos hacer un interferómetro, pero ese es otro tema, que tiene una apertura de 2.3 metros, ya una apertura me refiero al diámetro de la antena, ¿sí? Entonces, teóricamente, el beam debería ser de aproximadamente 5,6 grados, así que recuerden ese número. Bueno, aquí hay más parámetros como el campo lejano de la antena sería 84 metros, entonces que para hacer estas pruebas yo debería estar más lejos de 84 metros, ¿sí? Para que todo funcione bien en cuanto a la radiación, todo. Bueno, se da la ganancia de la antena, números sobre el ancho de banda que tiene la medición y la resolución espectral, pero aquí lo que importa, lo que quiero que memoricen es el ancho teórico que debería tener el beam, que son 5.6 grados. Ya luego de esto va el desarrollo de mi fuente emisora, ¿ya? Entonces, la fuente emisora, que es la fuente que va a ir volando en el dron, va a ser, la construí con una antena helicoidal. Ahí se ve en la figura como la antena que la construí yo, se ve súper artesanal, toda la cuestión está con una botella, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo necesitaba crear una antena helicoidal con un modo particular de radiación, que es el modo axial, porque con ese modo axial de ese tipo de antena, yo ahí tenía dirección privilegiada, o sea, tenía como una emisión directiva, que eso es también algo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, para ese modo axial, yo necesitaba crear esa hélice con un diámetro determinado, y justo ese diámetro era el diámetro de la botella, ¿ya? Y es simplemente por eso, como para dejarlo fijo, ¿cierto? Y es que usé eso, y al final, si alguien tiene la pregunta, la botella no interfiere en la radiación de la antena, ¿sí? Porque es una antena de plástico, o sea, una botella de plástico, entonces no interfiere en nada con eso. Que emite a una frecuencia de 1.41 GHz, es como la línea de 21 centímetros. ¿Ya? Entonces creé esta antena con esas 4 distintas componentes, un Raspberry Pi, que es como un computador, donde ahí yo programo como a qué frecuencia quiero que emita, con qué intensidad quiero que sea la frecuencia de emisión y todo, un sintetizador de señales y 2 conversores, uno switching y uno lineal, conversores del voltaje. Ya ahí se ve como la distribución de estas componentes en el diseño de mi antena, y todas estas componentes iban acá atrás, ¿ya? Entonces, toda esa estructura que están viendo acá en la figura iba montada abajo del dron, entonces yo iba volando el dron y ahí tenía la antena emitiendo, ¿sí? Entonces, bueno, luego de eso, luego de la construcción de la antena, trabajo laboratorio, va el cómo transportar la fuente. Ahí en la figura pueden ver una imagen real del método de calibración, ahí se ve la antena SRT, esta va a ser mi antena receptora, esta es mi antena emisora, la que creamos en el laboratorio, y vuela abajo del dron, entonces apunta.
y nuestra idea es que apunte siempre hacia la antena, ¿sí? Entonces el transporte se hizo con este modelo de dron, ¿cierto? Matrix 600 Pro, un dron súper grande, ustedes se imaginan un dron, una cosita chiquitita, este gigante, por ejemplo, este porte, yo no me lo podía, como que lo cargaba un rato, ya no podía, me cansaba, y el estabilizador es lo que va abajo, el gimbal, si ustedes conocen como el vocabulario de dron, yo no sabía que se llamaba gimbal el estabilizador, que es como al final lo que va a ir apuntando en cada dirección, ¿sí? Y una pregunta que puede que se estén preguntando, ¿cómo yo voy a saber a cada instante de tiempo dónde yo estoy volando? ¿Cierto? Porque a mí me interesa reconstruir y para eso yo necesito muy buena precisión del lugar como geográfico y físico donde estoy parada, donde está volando el dron. Y eso se logró con un tipo de GPS, que es un posicionamiento global, que se llama RTK, que aquí, como muestra en la figura, entrega posiciones, pero con respecto a una referencia en la Tierra, que es esa que ven ahí en el suelo, no sé si se alcanza a ver en la figura, esa que está ahí en el suelo, es la referencia a Tierra. Entonces, ¿qué pasa con este sistema de RTK? Que entrega como posiciones diferenciales, entrega en tiempo real diferencia. Entonces, lo que pasa con el GPS que ustedes conocen, está cambiando a cada instante de tiempo, y eso no nos sirve a nosotros, porque en un segundo me va a tirar que la posición del dron está acá, y en otro instante está en otro lado, entonces eso no nos sirve, necesitamos algo mucho más preciso, y lo encontramos con este sistema de posicionamiento global que se llama RTK, ¿ya? Luego de eso, el plan de vuelo que se llevó a cabo es de una grilla de 49 puntos, o 7x7, que genera un ángulo sólido de aproximadamente 15,15 grados, para que tengan como una imagen más o menos cuántos son 15 grados, como esa área en el cielo cubría, y es como una superficie, es como si a una esfera te le cortara una superficie, todos esos puntos están a la misma distancia de el plato de mi antena. Cuando me refiero al plato es a la parábola, ¿cierto? A la parábola que recibe la radiación. Cada uno de esos puntos está a 300 metros de mi antena, y la idea era que el dron pasaba por un punto, se quedaba ahí 5 segundos para que la antena receptora, que si se acuerda, el SRT, reciba una cantidad de espectros determinada, una cantidad apropiada para después promediar todo, ¿cierto? En esos 5 segundos medía una cantidad de espectro y después pasaba al siguiente punto. Y así yo iba mapeando, ¿se dan cuenta? Entonces ahí yo ya tengo toda la información que necesito para lo que les había contado, el método. Entonces yo recopilo la información de espectro, veo cuánta potencia recibo, ya paso al siguiente punto y ahí voy a ir reconstruyendo. ¿Sí? Entonces de eso se trató las distintas pruebas que se realizaron en el terreno, las pruebas de vuelo, se hicieron también a distintas distancias, pero con 300 metros ya estamos seguros de que estamos en el campo lejano de la antena, ¿sí? Entonces eso ya es necesario. Ahí se ve como una foto real de cómo se veía desde arriba. Ese es el observatorio UC, si es que alguno no ha ido, no lo conoce, y ahí donde dice 1 está mi antena SRT y el dron iba volando por acá, con esos puntos. ¿Sí? Entonces, luego de eso, luego de las pruebas en terreno, nos dimos cuenta de que Claro, dime, sí, hay caché una que alguien pregunta, hablaba. sí, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿hay Dime, dime. margen de error en esa medición? ¿En la medición de la posición? O Nada específico. Y si es que hay, ¿cuáles son los factores que la causan? Sí, yo supongo que es la margen de ya, error es la medición. el margen de error como en la posición en la que está el dron a cada instante de tiempo, o porque si es eso, vamos a hablar de eso en un par de diapositivas más. Sí, ¿Era eso eso? dice. Sí. Ah, ya, mira, muy bien. Viene después, así que ahí te voy a responder, porque eso es muy importante, muy buena pregunta, porque es una pregunta que también uno tenía que plantearse a la hora de desarrollar este método. Ya, entonces, antes de llegar a eso, lo que nos dimos cuenta con las pruebas en terreno, que como les dije al principio, cuando uno se dedica al trabajo experimental, las cosas nunca funcionan como uno calcula en el papel, ¿ya? Y eso es así, física experimental es así. Nos dimos cuenta de que a pesar de haber aplicado más atenuación de la que necesitábamos, porque decía en la diapositiva anterior, en donde describí la fuente emisora, de que se aplicó una atenuación de 70 decibeles, no se preocupen que tienen que saber cuánto es esa cantidad, solo preocúpense de que 70 decibeles era una atenuación necesaria para no saturar la antena receptora, que sería el SRT, porque cuando la antena se satura, yo no recibo información acorde a lo que correspondería físicamente, ¿cierto? Entonces la saturación de la antena no me sirve. Yo necesitaba que la radiación fuera por debajo de ese nivel de saturación para poder interpretar correctamente los resultados.
nosotros aplicamos 100 decibeles, que era más de lo necesario, y aún así estábamos saturando la antena. ¿Y cómo puedo saber que la estábamos saturando? Si ven aquí en la figura de que la distancia al centro de apuntamiento, ¿cierto? Se imaginan que por la forma del beam que les mostré al principio, donde yo más debería recibir potencia es en el centro, ¿cierto? Eso es lo lógico, que yo cuando apunte al centro, siempre en el centro es donde más voy a recibir y ahí voy decayendo. Y si ven en la figura, la distancia con respecto al centro no concuerda con la cantidad de potencia que yo estoy recibiendo. Se dan cuenta, yo recibo más potencia cuando estoy a 3.2 grados del centro y cuando estoy a 1,5 grados del centro, que es menos, estoy recibiendo menos potencia. Entonces, eso me está diciendo que físicamente no está correcto la cantidad de potencia que estoy recibiendo versus la distancia a la que yo estoy del centro. Yo por eso sé que estoy saturando la antena y aparte tengo estas como emisiones a una frecuencia que no debería estar emitiendo y ya sabemos que algo está yendo mal en el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos para poder resolver eso? Bueno, antes de irnos a las soluciones, voy a mostrar cómo se ve el beam del telescopio, pero con estos datos, con los datos de saturación. Ya se ve algo así. Voy a trazar como unas curvas de nivel para que se note los anchos que tiene a distintas alturas, y aquí podemos ver que la curva que está en rojo corresponde al ancho a la media altura. ¿Sí? El ancho a la media altura, acuérdense que la altura máxima, por ejemplo, es la que está acá al centro, a la mitad de ese rango de potencia. Miren, si se dan cuenta, el máximo está por acá, entonces a la mitad yo estoy como aquí. Eso denota ese círculo, bueno, esa elipse. Y lo primero que podemos ver es que esa elipse tampoco es simétrica, o sea, como que ahí se nota, yo debería esperar que mi patrón de radiación sea simétrico, ¿sí? En ambas direcciones. Entonces, esto ya a mí me está diciendo que hay algo mal en mis mediciones, hay algo mal en mi método, yo lo estoy desempeñando mal. Entonces, se hicieron a partir de esto pruebas estadísticas. Por ejemplo, la prueba de la kurtosis. No se preocupen, no tienen que saber lo que es kurtosis, simplemente la kurtosis me indica la cantidad de errores sistemáticos que puede haber en una muestra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el panel derecho podemos ver la distribución que siguen los errores. ¿Ya? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la mayor cantidad de error en potencia la tengo más o menos en el centro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor de kurtosis y esa distribución de los errores, que no es homogénea, si yo tuviera una distribución homogénea, estaría presente a errores simplemente de que la muestra es aleatoria, ¿cierto? A errores propios de la naturaleza de las mediciones, ¿cierto? Cuando yo tengo una distribución así de errores, me está indicando que tengo errores sistemáticos presentes en el desarrollo del experimento, ¿sí? Con errores sistemáticos, si alguien no lo sabe, me refiero a errores que pueden disminuirse si yo modifico el cómo estoy desempeñando mi método, ¿sí? Entonces, no son errores propios de que la muestra es aleatoria simplemente. Son errores sistemáticos que yo debo reducir cambiando el cómo yo estoy desempeñando el método, ¿sí? Entonces, para eso lo que hicimos fue limitar la radiación que se estaba como recibiendo por parte de atrás de los cables, porque antes, si se dan cuenta, ahí hay como una cajita. Entonces, esa cajita de aluminio nos va a evitar que radiación no deseada escape de estas componentes que les mencioné anteriormente con las que estaba diseñada mi método, o sea, el Raspberry, los conversores de voltaje, el sintetizador de señales. Todas esas componentes, a partir de los cables y todo eso, está emitiendo radiación no deseada. Entonces, por eso se estaba saturando la antena. Al final yo estaba teniendo una antena emisora que no estaba siendo directiva, porque estaba emitiendo radiación por otros lados y eso estaba dificultando mi método de calibración en sí. Entonces lo que hicimos fue encerrar todas esas componentes en una cajita de aluminio, y así nos íbamos a asegurar de que la radiación que nosotros queríamos emitirle a la antena receptora iban a ser solo por esa dirección, la dirección principal. Y ahí pudimos como bajar nuestro nivel de atenuación al que habíamos calculado previamente, que eran los 70 decibeles, y ahora si se dan cuenta en la emisión que sale en el panel derecho de esta figura, vemos una emisión limpia, no tiene estas como emisiones a frecuencias no deseadas en los costados, ¿cierto? Solo tenemos una línea de emisión a la frecuencia que nosotros queremos, ¿sí? Que era 1,41 GHz, ¿cierto? Ya, entonces, súper bien. Después de esto, fuimos de nuevo a hacer pruebas de vuelo, las mismas pruebas de vuelo con los planes de vuelo que habíamos descrito antes, y luego de eso, hay otro factor que es el que lo que me habían preguntado en el chat, de cómo yo iba a saber en dónde estaba volando, todas esas cuestiones, cuáles eran los errores con respecto a eso, ¿ya? Entonces,
que yo hice un análisis respecto a, lo pueden ver aquí, el error de apuntamiento que existía entre el dron, que es la antena emisora, y la antena receptora, porque si se dan cuenta, yo lo ideal, no sé si me ven, ¿me están viendo? Ojalá que sí. Yo lo que quería buscar era que ambas antenas apuntaran perfectamente para así yo tener el máximo del beam en esta, el máximo del beam en esta otra y poder tener una representación buena de la potencia que recibe una con respecto a la que emite la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si el dron, por ejemplo, no estaba apuntando perfectamente a la antena, estaba apuntando un poco para allá? ¿Sí? Hay un error de apuntamiento ahí, entonces yo estaría emitiéndole a la antena en una parte donde mi beam no es máximo. Entonces, yo debería compensar esa pérdida de radiación. Bueno, en el plot de la parte de arriba yo puedo ver el error de apuntamiento en grados que existe entre mi antena emisora y mi antena receptora, y en el plot de abajo yo puedo ver en azul la velocidad que lleva el dron a cada instante de tiempo versus la potencia que yo estoy recibiendo finalmente en el SRT. ¿Sí? Entonces, porque el dron pasa de un punto a otro, o sea, cuando pasa por el primer punto está quieto, después adquiere cierta velocidad para volar al siguiente punto, después en el siguiente punto se vuelve a quedar 5 segundos quieto, ¿cierto? Entonces yo quería ver si había alguna relación entre estas distintas componentes, si el error de apuntamiento significaba que yo iba a recibir potencia distinta en el SRT, y si hacemos un zoom en este plot, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente la velocidad que lleva el dron a cada instante de tiempo sí determina la potencia que yo estoy recibiendo en el SRT. Se dan cuenta, cuando yo estoy quieto, o sea, cuando yo me refiero al dron, cuando el dron está quieto, son los puntos en donde yo recibo más potencia en el SRT. Y eso se explica porque si el dron va volando a cierta velocidad, el error de apuntamiento es mucho más probable, porque como el dron va con cierta velocidad, puede estar apuntando a direcciones distintas y no la dirección privilegiada, que es la que a mí me interesa. Y cuando el dron está quieto, es donde está apuntando su máximo directamente al SRT, y por eso yo estoy recibiendo más potencia ahí. Entonces, eso sí es un factor súper importante, porque si yo considero todos estos datos, cuando el dron está quieto y cuando el dron se está moviendo, significa que yo estaría considerando información que no representa al 100% el comportamiento que yo quería obtener, ¿cierto? Que es que el dron siempre está apuntando a la antena, siempre, siempre, siempre. Entonces, para arreglar eso, ajusté la forma del beam, pero solo considerando los datos donde el dron estaba quieto, que sería estos puntos de acá, estos puntos de acá, estos puntos de acá, porque yo ya me di cuenta que en los otros puntos no estoy apuntando muy bien. ¿Ya? Entonces, volví a hacer el ajuste de la forma del beam solo con esos puntos, y el beam se ve así. Ya de nuevo voy a trazar unas curvas de nivel para que se note. Ahora se ve mucho más simétrico el beam, ¿cierto? Sigo teniendo un sentido más ancho que el otro, pero bueno, es mucho mejor que la vez anterior. Y si se dan cuenta, ahí en la curva roja está el ancho media altura, y ahora ese valor va como de 6,1 a 6,4 grados. La parte más ancha es 6,4, la parte más angosta es 6,1, y eso efectivamente como que concuerda con lo que deberíamos obtener, porque siempre, si se acuerdan del teórico, les dije que se acordaran, era 5,6, ¿cierto? Ustedes dirán, pero sacaste más que el teórico. De hecho, sí, eso tiene que pasar, porque el teórico es la mínima resolución que yo puedo obtener. Se dan cuenta, el ancho a media altura me está indicando la capacidad que tiene mi telescopio de resolver objetos. O sea, si hay algo de 5,6 grados, es lo mínimo que yo puedo resolver. Si hay un objeto de menos de 5,6 grados, yo no lo voy a poder resolver con la antena, con esta que estoy usando. Entonces, en la realidad, en la práctica, siempre hay factores externos que hacen que esa resolución aumente. O sea, la 5,6 es la mínima que yo puedo obtener, y esto concuerda con eso. Si hubiera obtenido, de hecho, en la vez anterior, obtuve un valor que era menos de 5,6, entonces eso claramente no estaba bien. De nuevo, volví a hacer un análisis estadístico. Bueno, antes de eso hice un perfil radial. ¿Qué me refiero con perfil radial? Que partí en este punto y me fui alejando en radio y fui promediando todos esos valores para obtener el error. Entonces ahí me doy cuenta que el error estándar es de solo 9,4% aproximadamente. Y de nuevo volví a hacer las mismas pruebas que había hecho anteriormente de la kurtosis, y si se dan cuenta ahora, la distribución de errores luce súper uniforme. O sea, yo no tengo direcciones privilegiadas en donde tengo más error. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la naturaleza de los errores, yo me estoy asegurando de que no es debido a errores sistemáticos, es debido a la naturaleza aleatoria de la muestra. ¿Sí? Ahí la prueba de kurtosis, si se dan cuenta, antes era como 8, ahora la kurtosis es como 0,05, eso es
un valor muy bueno. Entonces, gran parte de los errores, al que me estaba preguntando, gran parte de los errores que estaban presentes en mi muestra era debido al error de apuntamiento del dron. ¿Sí? Entonces, luego de eso, ¿qué sigue de proyección para este trabajo? Ya, lo que a mí me importa principalmente es poder caracterizar la fuente emisora, porque tal como estoy haciendo estas pruebas para caracterizar la fuente receptora, que es el SRT, que es mi antena con la que hago observaciones astronómicas, ¿cierto? A mí me interesa y me importa mucho saber cómo luce también el patrón de radiación de mi fuente emisora, porque cómo yo voy a estar haciendo pruebas para encontrar el patrón de radiación de una si no conozco muy bien el patrón de radiación de la fuente que estoy usando para emitir mi radiación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo construí esta antena helicoidal, ¿cierto? En la que les dije que la idea del modo axial, en la que creé mi antena, en la que la construí, tiene dirección privilegiada de emisión hacia adelante. Pero ¿qué pasa si yo hago pruebas en laboratorio y me doy cuenta de que no es tan directiva como yo pensaba? ¿Cierto? Entonces es muy importante también caracterizar eso, por eso puse el laboratorio, que son trabajos que tienen que hacerse en laboratorio. Otra cosa que a mí me importa es encontrar los lóbulos laterales del SRT. Con los lóbulos laterales, no sé si se acuerdan en la figura donde les expliqué el patrón de radiación, había como, estaba esa vueltita que es la principal, que es el lóbulo principal, y habían otros lóbulos más chiquititos alrededor. ¿Ya? Esos lóbulos también me interesa conocer la forma que tienen, porque así yo voy a poder tener una caracterización completa del telescopio, ¿sí? Otra cosa que estábamos pensando en implementar era realizar fotogrametría en el terreno cercano al telescopio. Fotogrametría es una técnica que yo sí o sí la han visto alguna vez antes, que es que hay una cámara fotográfica, o sea, que sube en el dron y graba y toma fotos. Entonces, tomando fotos, tú puedes reconstruir como toda la superficie. Sí o sí han visto como fotos de esto en Google o donde sea, donde se ve como es lo que hacen para reconstruir, por ejemplo, los como relieves que hay como en Google Maps. Se han metido a Google Maps y los edificios tienen relieve y te mueves hacia otro costado y el relieve se ve distinto desde el otro punto de vista. Ya, eso realizan fotogrametría. Entonces, haciendo fotogrametría, la gracia es que yo podría obtener una mejor precisión que usando el sistema de posicionamiento global RTK. ¿Y por qué nos importa mucho la precisión a nosotros? Porque la idea de este método, y también es parte de una proyección futura, es implementarlo para telescopios CMB, como es el ACT. ¿Ya? Entonces, para telescopio, como si recuerdan la fórmula de cómo obtener ese ancho media altura, era, ¿cómo se llama esto? Proporcional al diámetro, ¿cierto? Entonces yo, inversamente proporcional. Entonces yo, en cuanto más diámetro tengo, más chico es mi ancho del beam. ¿Qué significa eso? Que si es más chico el ancho del beam, yo necesito una mejor precisión todavía para encontrar la forma que tiene. ¿Ya? Entonces, por eso siempre necesitamos encontrar mejor precisión en cuanto a la posición, y eso lo podríamos lograr realizando fotogrametría. Y claro, otra cosa que me interesaría mejorar es la precisión la precisión que yo tengo al medir la estabilidad y la posición que lleva el dron a cada instante de tiempo. O sea, ¿qué tan estable es? ¿Qué tan estable es que si yo estoy quieta y me muevo como a 1 metro por segundo más, ya estoy apuntando hacia otro sentido? Eso me interesa mucho a mí, saber qué tan estable es mi dron. Porque si no, así yo puedo evaluar si cambio, por ejemplo, el dron, cambio el estabilizador, ¿sí? Entonces es importante conocer todos esos parámetros para realizar trabajo experimental, ¿cierto? Como que yo supongo que los físicos experimentales me van a entender acá, porque en verdad nada funciona como uno lo calculó en el papel. Por ejemplo, si yo calculé una potencia determinada, me doy cuenta de que es 10 veces, 100 veces, hasta 1000 veces menos que lo que había calculado. Entonces, eso es un poco como lo que a mí me llamó la atención, de hecho, como de esto. Yo no lo veo como una desventaja, yo lo veo como una ventaja. O sea, a mí me gusta que las cosas no funcionan como uno lo calcula, porque así es el mundo real. Y uno, cuando realiza astronomía, tiene que enfrentarse a problemas reales. O sea, problemas reales, los cables se van a calentar, por ejemplo, y no van a emitir a la frecuencia que tú querías. Bueno, se produce ruido. Entonces, en fin, de eso se trataba este método. Y a modo de resumen, entonces, lo que hice yo en este semestre en el cual desarrollé mi práctica licenciatura, este fue mi tema para la tesis, desarrollé este nuevo método de calibración de antenas que se basa en un dron. Entonces yo en el laboratorio creé una fuente emisora, que se trata de una antena helicoidal, emite una frecuencia que yo determino y voy volando para mapear la respuesta que tiene la antena, ¿sí?
Entonces encontramos ciertas deficiencias en la fuente emisora, las que pudimos arreglar como poniendo esta cajita de aluminio para evitar radiación no deseada en otras direcciones, y se encontró un ancho del BIM para el SRT de 6,3 grados, que solo es un 12% mayor al valor teórico, que era 5,6, y a partir de eso, un error estándar de aproximadamente 9,4%. Y el mayor error asociado a este método de calibración fue el error asociado a la estabilidad, o al apuntamiento del dron versus la velocidad que lleva el dron a cada instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, eso sobre mi método, muchas gracias, estoy abierta a preguntas, no sé si hicieron preguntas entre medio, tienen más preguntas sobre algo que dije antes, me pueden preguntar, muchas gracias. Bueno, agradecemos la charla de Carolina y como dijo ella, ahora está todo el espacio para preguntas. Tenemos mucho espacio para preguntas. Y para aplausos también. ¿Puedo abrir el chat ahora? Que no... Es como... Ah, ya. Sí, sí. Se ve como el cuadro en gris. Ah, qué raro. Pueden hacer sus dudas por micrófono Sí. también. Gracias. Al que había hecho la pregunta sobre el margen de error en la medición, no sé si se contestó tu pregunta después con lo que dije a continuación, y si no es así, puedes preguntarlo de nuevo, o si es como una pregunta más específica. ¿Está Sí, viendo lo el estoy chat, viendo. no? Dice, el dron también tenía que estar a los 80 metros de distancia. Claro, por la fuente emisora, yo la iba volando con el dron. O sea, la fuente no iba volando como sola, iba montada en el dron. Entonces, claro, por tal como lo dices tú, la idea de medir el patrón de radiación es yo asegurarme de que todo funcionara bien, la radiación no se comporta como de manera extraña, era mayor a esos 84 metros. Y si recuerdas, en mi plan de vuelo yo estoy a 300 metros. Entonces ya estoy como full segura de que estoy en el campo lejano, todo funciona perfecto. Entonces sí, el dron iba volando a 300 metros de altura con respecto, o sea, a 300 metros de distancia de la antena del SRT. A ver. Ah, ya, la Patti, muy buena pregunta, gracias, que pregunta que, ¿cuál es la diferencia entre esta calibración y otras? ¿Ya? No es que venía preparada, pero tengo aquí unas diapositivas porque sabía que me iban a preguntar algo así. De hecho, esto no estaba preparado por si acaso, pero es muy lógico pensar en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con otras fuentes de calibración? Para los que quizá nunca habían visto esto antes, estos son otros tipos de calibración que pueden hacerse para antenas. Por ejemplo, una fuente celestial. Y creo que lo dije entre medio como que se puede hacer con el sol o con la luna, que ahí como el sol está fijo, yo tengo que ir moviendo mi antena, ¿sí? O sea, lo que hice yo ahora es dejar mi antena fija y voy moviendo el dron, pero ustedes se dan cuenta que puedo lograr el mismo efecto dejando la fuente fija y moviendo la antena. ¿Sí? Entonces, las ventajas que tiene realizar este método es que la fuente emisora es una... perdón, voy a cerrar el chat, ¿cierto? Porque se veía el cuadrito gris. Una fuente celestial como el sol, la luna, lo que sea, es una fuente libre, o sea, no está ahí siempre y es irrompible, el dron se puede romper. Pero las desventajas, y que son grandes desventajas que tiene hacerlo con una fuente celestial, es que yo no tengo el control ni sobre la luminosidad de esto, porque el sol, no puedo decirle, oye, ¿puedes emitir a menos, porfa? No se puede. La disponibilidad tampoco es eterna, o sea, el sol está ahí, no lo podéis mover a donde tú quieras, no se puede hacer eso. Y lo más importante es que esta fuente yo no la puedo caracterizar en un laboratorio. No puedo hacer lo que yo dije que quería hacer con mi antena emisora, como llevarla al laboratorio, ver cómo se ve el patrón de radiación. No puedo agarrar el sol y llevar a un laboratorio y caracterizarlo bien. ¿Sí? Entonces, como lo dije antes, algo muy importante para realizar un método de caracterización de mi antena, yo también tengo que tener súper caracterizada la fuente que estoy usando para radiarle. Entonces, eso no puedo lograr con una fuente celestial. Otro método es utilizando ya una fuente artificial, como la mía también es una fuente artificial, pero anclada al suelo. Por ejemplo, en un cerro. Ya en un cerro yo puse una antena emisora que emite, ya esa antena sí, yo la puedo caracterizar en el laboratorio, ¿cierto? Porque es algo artificial, va a ser estable, no es necesario que tenga límite de peso, puede hacer algo súper pesado porque va a estar en el suelo, anclada al suelo. Y yo puedo también modificar la luminosidad que tiene, la frecuencia a la que estoy emitiendo, ¿cierto? Pero el mayor problema que tiene eso
es como lo dice el nombre, que está anclado al suelo, está cercano al suelo. El suelo también tiene ruido, el suelo también me produce como radiación no deseada, no es algo limpio, no es que yo tenga una fuente y alrededor haya vacío, no puedo lograr eso. Entonces, lo que sí se logra con una fuente que se basa en un dron es que yo tengo la luminosidad que quiero, con la potencia que quiero, es lejano al suelo, entonces yo voy volando y yo me puedo asegurar de que alrededor de eso haya vacío, o sea, no hayan más cosas radiando que me produzcan ruido en mi medición, y también súper importante que es caracterizable en el laboratorio. Lo único limitante de este método es que, bueno, la estabilidad que tiene, como ya lo mencionamos, y que es limitado en tiempo y peso. El dron no está volando ahí eternamente, de hecho, en mis pruebas de vuelo, como que volaba 1 o 2 veces y las baterías se acababan y tenía que ir a cargarlas de nuevo. También el peso es importante porque yo no puedo montar una antena que pese 50 kilos, ¿sí? Entonces, esa es diferencia entre los distintos métodos de calibración y por qué este es tan como novedoso y usamos tecnología de punta, ¿cierto? Y nos sirve, y efectivamente sirve, o sea, y es mejor que otros métodos si se emplea bien. Ojo, si se emplea bien, si tengo todo súper bien caracterizado, es un método mucho mejor que los que describí previamente. Ay, me pasé. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si Pati respondí la pregunta. A ver, Matías pregunta que para Sí, Caro, buena respuesta. De nada. Dice que para radiotelescopios más grandes este método de calibración también podría aplicarse. Me imagino que en el campo lejano. Sí, muy buena pregunta. Muy bien, porque efectivamente, tal como lo dices tú, Matías, cuando yo tengo antenas más grandes, el campo lejano es mucho más lejano. Entonces, por ejemplo, para la antena o sea, para el telescopio que yo les dije que teníamos como planeado aplicar este método en el futuro, que es ACT, es un telescopio que estudia el CMB es el fondo cósmico de microondas. El campo lejano es muy lejano, es como de 500 metros. ¿Sí? Entonces, el dron sí puede volar a esa altura. ¿Ya? O sea, hay otros telescopios, por ejemplo, si yo tengo una antena mucho más grande, ahí el campo lejano va a estar así como muy arriba en la atmósfera, como que nada puede llegar. O sea, no sé, podría hacerlo como encima de un avión o cosas como mucho más, que llegaran mucho más arriba, pero entonces para efectos de telescopios que nosotros sí manejamos actualmente, como es el ejemplo que te di ahora, por ejemplo, también se podría usar para las antenas de ALMA. Las antenas de ALMA tienen un diámetro, escucha, no me acuerdo ahora exactamente, pero deben ser como, pongámosle del orden de 40 metros, más o menos el diámetro de la antena. Entonces ahí tendríamos que calcular qué tan lejos tenía que volar el dron. Y el único problema de hacer eso es que, como tú sabes, los telescopios como ALMA, por ejemplo, el que te mencioné yo, ACT, están muy arriba, están como a 5.000 metros de altura, ¿cierto? O más, incluso, más o menos 5.000 metros de altura, y a esa altura como que no hay mucho aire. Eso es verdad, no hay mucho aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hélice, o sea, el dron vuela, como ustedes saben cómo funciona la hélice, como empujando masa de aire. Entonces, el único problema con eso es que el dron gasta mucha batería como en volar, porque tendría que girar las aspas mucho más fuerte porque tiene menos volumen de aire que empujar, ¿sí? Pero esa es la única limitante para aplicar este método en telescopios que sean más grandes, porque ahí el dron tendría que volar más arriba. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta, Matías. Y sí, de nada. Y Martín pregunta que, Martín Lorenzo pregunta que si medimos menor distancia de los 300 metros, pero asegurándonos que esté a más de 80, ¿sería más preciso o estable? Sí. Con yo estar más del campo lejano, o sea, yo por ejemplo, yo calculé que era 84, estar a mayor de 84, ya estamos dados. Pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense de lo que les dije, siempre cuando uno está en física experimental, uno calcula los números y en la realidad hay un margen de error, ¿cierto? Entonces yo tampoco, por ejemplo, me iba a poner ya a 90 metros, que es como muy cercano a los 84, yo me iba a poner a un orden de magnitud de distancia que fuera considerablemente, o sea, considerable para yo asegurarme de estar en el campo lejano, ¿sí? Entonces, pero sí, una vez estando fuera de ese número, yo ya estoy segura de que la radiación funciona súper bien. Entonces, sí, y en cuanto a la precisión y estabilidad, o sea, la estabilidad que tiene el dron es la misma esté volando aquí arriba o acá abajo. O sea, como que la estabilidad en cuanto a posición, que es lo que yo quiero mejorar en particular de este método, es propia del dron. O sea, yo tengo que mejorarlo por otras cosas, no porque esté volando como más cerca o más lejos, va a cambiar eso. ¿Sí? Así que
Gracias por la pregunta. Espero haberte respondido. De nada. ¿Más preguntas? Puede ser sobre radioastronomía en general, sobre cómo este método. Gracias, Connie. Yo una duda corta. ¿Cómo Sí, escala dime. ¿cómo se llama esto? La distancia de campo lejano con el tamaño de la antena, con el diámetro, no sé. Aquí, mira, lo tengo aquí en la diapositiva. Creo que es 2d² sobre lambda, si no me acuerdo bien. Sí, 2d² sobre lambda el campo lejano. Entonces, Ah, ya. el diámetro de mi antena va en d y la longitud de onda a la que estoy emitiendo, recibiendo, es el lambda. Entonces, ojo, ahí también el campo lejano no va a depender solo de la antena, también depende de la longitud de onda que yo estoy la que yo estoy observando, que en mi caso era 1,41 GHz, que es cerca de la línea de 21 centímetros. Gracias, Gonzalo. Ah, ya. ¿Claro? Dime. ¿Y qué es? Disculpa, se me olvidó que, o no sé, no me acuerdo si lo dijiste, HPBW. Es Half Power Beamwidth, que es el ancho a la media ya. altura. Sí. Ya. Es Half un Power número, a la mitad de la ¿cierto? potencia. Sí, es un número. Que Sí, porque para... lambda entre distancia, Sí. O sea, ya. del diámetro de la antena. Pero son unidades de longitud las dos, eso quiero decir. Sí. Ya, gracias. De nada. Entonces eso me queda en radianes y de radianes lo transformo a grados. Ah, perfecto. Para los de dinámica, que se les olvida transformar de radianes a grados, aquí estamos, cabros. ¿Ah? Acuérdense, se transforma de radianes a grados. Dice aquí el Matías, ¿el viento que produce el dron no afecta en la reflexión de la luz? ¿Cómo anda? Ya, como el viento que produce el dron no afecta en la reflexión de la luz, tipo como la turbulencia en la atmósfera rompe los fotones. Mira, ya, eso es una pregunta como muy, muy importante porque sí nos interesa también como también conocer los parámetros como del dron, porque qué pasa si por ejemplo el dron como que tiene señales, ¿cierto? Está enviando señales al, ¿cómo se llama el control remoto donde uno maneja el dron? No es que lo maneja y así. Eso es por emisión de señales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el dron justo está emitiendo esa señal de comunicación al control remoto a la misma frecuencia a la que yo estoy emitiendo? Entonces, también eso es súper importante, conocer como los parámetros que tiene el dron. Entonces, para contestar la pregunta, el viento, en verdad, como que no pasa nada. No pasa nada con el viento que puso el dron. Lo que sí es más limitante es el viento que hay afuera. O sea, que si hay mucha corriente de viento y se mueve mi dron, eso afecta la estabilidad y todo. Pero, por ejemplo, lo que te mencioné antes, la radiación a la que emite el dron como de comunicación del control remoto al dron, eso no emite en otra frecuencia. Entonces, a pesar de que haya radiación, y eso es muy importante que lo pregunten porque es una duda recurrente, por ejemplo, yo tengo radiación como, pucha, no sé, Wi-Fi, no sé, si hay radiación que está en otra longitud de onda que es la que a mí me interesa, me da lo mismo. Me da lo mismo, no pasa nada. No pasa nada. De nada. Y esa es la gracia de la longitud de ondas de radio, que no son transparentes a la atmósfera, entonces eso no hay problema. Perdón, ¿iba a preguntar algo? No, iba a decir que había espacio para una última pregunta. Sí. Ya. Si es que hay. Pregunten. Creo que no. Al parecer. Sí, al parecer no. Ya bueno. Entonces, un aplauso virtual para Carolina. Gracias. Espero que hayan entendido. Yo sé que aquí hay harta gente que no conoce mucho de este tema, así que si entendieron, para mí estoy muy agradecida porque esa es la idea, ¿cierto? Ay, qué bueno. Bueno. Muchos mensajes de agradecimiento. Bueno, también por parte de nosotros, gracias por participar. Gracias por invitarme. Y como dijo Juan Manuel, bueno, esto generalmente es solo de física, pero siempre es bueno tener
en todas las disciplinas posibles. Y bueno, a cada participante no sé si me ves. ¿Tú me ves? No, pues, podría dejar de compartir la pantalla. ¿Ya le puedo dejar de compartir, cierto? Sí. Ah, ya. Así Sí, ahí te como veo. parte. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ah, ya, bueno. Como a todos los participantes, en algún momento de la No, vida, le vamos a entregar la tasa de participación. gracias. Muy cierto. Están en la U. Sí, están en la U esperando por sus dueños. Y durante el día o mañana te va a llegar el certificado de participación. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por su participación a todos. Para los niños. Sí, me la llevo la taza. Gracias, Carola, por venir, por tu presentación, todo muy buena. Eso, y gracias a todos también por venir.